Hola, ¿cómo te va? Mira, este es el primer programa del Instituto del Mundo del Trabajo que se llama Geopolítica y Trabajo, que vamos a tocar temas todas las semanas que tienen que ver, como su nombre lo indica, con la geopolítica, pero siempre desde el punto de vista de la Argentina, y el trabajo. No olvidar que el trabajo es la razón de ser, que la gente tenga trabajo y que pueda vivir de su trabajo, es finalmente la razón de ser de la geopolítica y de la sociedad en su conjunto. Hoy lo que queremos tocar es lo que llamamos del descubrimiento al desdescubrimiento. Es decir, lo que ha pasado, el mundo en que vivimos en este momento, lo que ha pasado en los últimos 5 siglos, aunque parece muchísimo, en realidad lo que estamos viviendo es el momento del fin del descubrimiento de América. Por eso queremos tratar ese tema para entender la geopolítica hoy y para entender cómo el trabajo se organiza en función de esa geopolítica. Lo primero de todo que hay que tener en cuenta es que el mundo es un sistema interconectado poco menos que desde siempre. Las sociedades han estado en contacto unas con la otra y han comerciado y han establecido relaciones unas con otras desde siempre. La propia Argentina se llama Argentina porque el oro que había, la plata que había en la Argentina terminó toda en España, de España fue a Inglaterra y de Inglaterra fue a China. Por eso nos llamamos Argentina, que viene de Argentum, ¿no es cierto?, de plata, el país de la plata. Así que desde siempre el mundo ha estado interconectado. Lo que pasó es que durante mucho tiempo el mundo eran 2 mundos. Había 2 caras, el planeta tenía 2 caras que no se conocían entre sí y se desarrollaron autónomamente durante milenios. Por un lado estaba África, Europa y Asia, toda interconectada con ruta de la seda, con cosas que vendían entre ellos, con idiomas y migraciones. Esa estaba por un lado. Y por el otro lado estaba América, que no se llamaba América, también toda interconectada, pero se desconocían unas con la otra. Así durante milenios. Y eso generó un equilibrio, más o menos, de la humanidad, un equilibrio de un lado Europa, Asia y África, y del otro lado América. El descubrimiento de América, el mal llamado descubrimiento de América, porque América ya estaba descubierta y acá vivían millones de personas, el descubrimiento de América va a cambiar totalmente los equilibrios milenarios del mundo, de lo que había sido el mundo hasta ese momento, en un mundo y en el otro mundo, en una de las caras del mundo y en la otra cara del mundo. Principalmente lo que va a pasar es que un pequeño sector del mundo euroafricasiano, Europa, ese era un pequeño sector, ese estaba muy cerca del Polo Norte, estaba fuera era el culo del mundo, así le llamaban, el culo del mundo, Finis Terris, estaba al final del mundo. Ese pequeño sector es el que va a descubrir América y se lo va a quedar América. Entonces, ese sector que era apenas un 10% de la humanidad, de pronto se queda con todo un mundo completo, con todo un continente completo, y lo que era chiquitito pasa a ser enorme. Si a esto se le agrega que América va a perder prácticamente toda su población en el primer siglo, por las guerras, por los virus de la viruela y de la fiebre amarilla, por la explotación, no importa por qué. La América tenía unos 100 millones de habitantes, va a perder casi toda su población en ese primer siglo. Esa es la razón por la cual los europeos tuvieron que ir al África a secuestrar y a comprar personas negras para traerlas de esclavas. Por eso hay tantas personas negras en América, porque se murieron las poblaciones indígenas. Entonces, Europa se queda con América y además las civilizaciones americanas, las culturas americanas son avasalladas, son arrasadas. Fíjate que
en el único lugar donde los idiomas tradicionales han quedado muy marginados, en algunos casos y en otros casos directamente han sido olvidados, es en América. Si vos vas al África, si vos vas al Asia, están los idiomas tradicionales, se sigue hablando en hindi, se sigue hablando en chino y en japonés y en coreano, todo eso se sigue hablando. En África pasa lo mismo, se sigue hablando suajili, se sigue hablando los distintos idiomas en árabe. En el único lugar donde los idiomas dominantes son europeos es en América, porque Europa se quedó con América, colonizó América, conquistó América, los conquistadores. Y sobre la base de la conquista de América, Europa después conquista el mundo. Occidente, lo que se llama hoy Occidente, conquista el mundo. Al conquistar el mundo, Europa coloniza ese mundo y básicamente se establece una gran brecha entre lo que hoy se llama norte y sur del mundo, pero en realidad es un norte muy chiquitito, porque Europa y Estados Unidos, que lo sucedió, apenas es el 10% de la humanidad. El 90% de la humanidad vive fuera de Europa y Estados Unidos. Y ahí se crea una brecha gigantesca en donde el 90% de la humanidad empieza a estar pobre y solamente un pequeño sector de la humanidad comienza a ser rico. Esta sucesión de colonias, primero lo tuvo a España, España junto con Austria, no nos olvidemos que España estaba gobernada por los Habsburgos, la familia austríaca. España, Austria, Portugal, Holanda, el Imperio Británico, en esa sucesión se van conquistando el mundo. Primero América, descubren y conquistan América, después el Asia, después el África. El momento culminante de esa conquista mundial fue la Guerra del Opio, una guerra muy poco conocida en la que Inglaterra obliga a los chinos a comprar el opio inglés. En realidad, la conquista del mundo no se hace tanto por parte de la Revolución Industrial, sino por parte del opio. Lo que hace grande a Inglaterra es el opio, principalmente. A partir del opio juntan el capital suficiente como para volverse una potencia capitalista e industrial de enorme magnitud. Pero lo que le rompe el espinazo a la China tradicional y lo que hace que Inglaterra finalmente sea la potencia más importante del mundo es el negocio de las drogas, es el narcotráfico. Esto es así, históricamente así. Quizás por eso no se enseñe demasiado, para que no se vea esa parte de la historia. Bueno, Inglaterra cumple su ciclo también como potencia mundial y es reemplazada por Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos 60, 70 años de dominio que son conocidos en la historia de la humanidad como la edad de oro del capitalismo. Es el momento que surgen las clases medias. No sé, los Simpson, el ejemplo típico de esa clase media de la edad de oro son los Simpson. Homero Simpson es un trabajador industrial, no de muchas luces, que gana lo suficiente para tener una casita, un autito, no es necesario que su esposa trabaje, porque con lo que él gana está relativamente bien. Bueno, esa es la edad de oro del capitalismo, la edad de las clases medias, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. En el resto del mundo las clases medias, hasta muy recientemente, siempre fueron muy chiquititas. Argentina es una excepción. Argentina tuvo una clase media enorme y aún hoy, aún en la pobreza, esos sectores se siguen considerando de clase media por su historia y por su cultura, pero la Argentina nunca tuvo colonias y la Argentina nunca fue un país imperialista. Es una rareza en el mundo porque es el único país no imperialista que tuvo una clase media ya desde hace casi 100 años. Japón tuvo una clase media muy importante, pero Japón fue un país que nunca fue colonizado y que a su vez fue imperialista y conquistó varias colonias. Entonces, esto es el siglo XX y Estados Unidos en ese momento de brillantez emprende una guerra
contra la Unión Soviética y la gana. Al terminar la Guerra Fría, lo que se llamó Guerra Fría, al terminar la Guerra Fría, Estados Unidos se convierte en una potencia única. La primera vez en donde hay una única potencia mundial, un único poder mundial, y uno de sus máximos intelectuales de Estados Unidos, Francis Fukuyama, le llamó a eso el fin de la historia. El momento que Estados Unidos gana y la cultura occidental se impone definitivamente a todos los países del mundo. Esos fueron los 90. Extrañamente, a pesar de este fin de la historia que decía Fukuyama, justamente en el momento que termina la década del 90, aparecen dos fenómenos que no estaban en el mapa de nadie, que son los países, ahora se llaman países emergentes. Empiezan a emerger potencias de ese tercer mundo pobre que durante 5 siglos se había mantenido marginado y se había mantenido relegado por el racismo y también por el patriarcado. No olvidemos que la Europa que conquista el mundo es la Europa que quemó mujeres, es la Europa de la quema de brujas, es el único genocidio de mujeres que se conoce en la historia. Fue muy machista, extremadamente machista, quizás el machismo más extremo de toda la historia de la humanidad. Con esas herramientas de exclusión, con el racismo y con el patriarcado, es que se construyó el dominio occidental. Ese dominio occidental, cuando ya parecía definitivo, cuando ya parecía el fin de la historia, empiezan a brotar poderes económicos, sobre todo en el Asia. Primero apareció Japón, pero ya dijimos, Japón es un país raro, porque es un país que era imperialista, a pesar de no ser occidental, y nunca fue colonizado. Empieza a aparecer Corea, empieza a aparecer Taiwán, empieza a aparecer Singapur, China, India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, Indonesia. Empiezan a aparecer decenas de países del tercer mundo, países pobres, que empiezan a dejar de ser pobres, empiezan a industrializarse, empiezan a tener clases medias y el mundo cambia prácticamente en forma total. Comparado con 5 siglos antes, aparece todo un sector en el Asia enorme, más poderoso económicamente de lo que Occidente había sido en los 5 siglos anteriores. Eso es lo que está pasando hoy. Está terminando la era del descubrimiento y yo le llamo entonces a este momento la era del desdescubrimiento, porque es lo contrario de lo que ha pasado. Pero estamos hablando de 5 siglos, ¿eh? Es un cambio de 5 siglos. Esto no es un cambio chiquitito, es un cambio absolutamente gigantesco, tan gigantesco que cuesta entenderlo, porque es la historia del mundo desde que se unificó. El mundo desde que se unificó nunca había tenido un desarrollo de las culturas y los pueblos que viven en el Asia, en el África y en América. Entonces, ese fin es el que estamos viviendo en este momento. Ahí pasa una cuestión que es más que interesante, porque junto con esta emergencia de los países y las culturas asiáticas, también hay una cierta emergencia a su manera y de su forma en América Latina. Lo principal fue Brasil. Brasil empieza a generar con Lula una presencia internacional que hasta ese momento nunca había tenido América Latina. Y a tal punto que ahí se forma, a partir del Mercosur y de la alianza con Argentina, ahí se forma una gran alianza que le dice no al ALCA. Eso es algo que históricamente es muy impresionante, porque no al ALCA es decirle no a Estados Unidos en América Latina. El ALCA era el sistema del libre comercio, alianza del libre comercio de las Américas. Le dicen no a eso, fundamentalmente una alianza de Argentina con Brasil, con Uruguay, le dicen que no, y por lo tanto también aparece en América Latina una emergencia no parecida a la del Asia, porque económicamente es más débil, pero sí rebelde. Bueno, el asunto es que estos países crean los BRICS. BRICS es una sigla.
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. BRICS que ahora son más que 5, porque también están Arabia Saudita, también está Egipto, también está Etiopía, varios países más se han sumado a los BRICS. Países árabes, países africanos, países asiáticos, países latinoamericanos. Los BRICS se han convertido en una especie de sociedad de países que no son de Occidente, que no son occidentales, que no son de Europa y Estados Unidos. Son muy distintos, ahí tienen ideas muy distintas, son países que en muchas cosas se llevan mal entre ellos, pero han constituido un polo de, no digamos un polo de poder, porque no son un polo de poder, pero sí son una asociación que están diciendo el mundo también nos tiene que contar a los países que no somos europeos ni norteamericanos. Los BRICS tienen enfrente a la figura tradicional de Occidente, que es el G7, grupo de 7 países, que son los 7 países más poderosos de Europa, Estados Unidos y Japón también. Igual tengamos en cuenta, Japón no es Occidente. Japón fluctúa, como tantos, son pragmáticos, fluctúan y seguirá fluctuando. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, después de esta emergencia de los países emergentes, es, el Papa Francisco lo llama la Segunda Guerra Fría. Es decir, una nueva guerra que no es una guerra abierta, no es una guerra en donde todos se están enfrentando con todos a los tiros, sino que se enfrentan un poquito por acá, un poquito por allá, algunos no quieren enfrentarse, otros quieren enfrentarse. Quizás el peor ejemplo de esta guerra sea Ucrania en este momento y Gaza, dos lugares en donde las controversias internacionales se están poniendo en juego y que van a barrer con esos países, esos países van a quedar arrasados por esta Guerra Fría. Así que tengamos en cuenta que la Guerra Fría seguramente no verá muertos de los países más grandes, pero va a haber muchos muertos y mucha destrucción de los países no tan grandes. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Cómo funciona la Argentina en este esquema? La Argentina es parte de América Latina y América Latina ha sido considerada por Occidente siempre como patio trasero, es decir, el lugar donde ir a buscar los recursos. El patio trasero es el patio que Occidente no puede perder nunca, es América, es el lugar donde Occidente se construyó a sí misma. Hasta ese momento Occidente era muy chiquitita y marginal. Con América, Occidente se convirtió en el dominador del mundo, colonizó el mundo, conquistó el mundo. Entonces, Occidente no puede perder a América Latina, porque Occidente pierde a América Latina, se pierde a sí mismo. Así que va a luchar mucho para que América Latina no tenga un despegue, una emergencia tan grande como la que hoy están teniendo la India, como la que hoy está teniendo Bangladesh. Hay que ver, hay que mirar esos lugares, cómo están creciendo. Claro, si uno los compara con el modo de vida de los europeos, todavía son lugares donde no se vive tan bien. Pero ojo, que han evolucionado en los últimos 20 o 30 años muchísimo, se han industrializado, han mejorado sus condiciones salariales, sus condiciones sindicales. Es muy interesante lo que está pasando en lo que antes se llamaba tercer mundo, hoy ya no se puede llamar más tercer mundo. Entonces, Argentina es parte del patio trasero. Pero Argentina tiene una característica en este momento, que no está en ningún grupo. No está en el G7, no está en los BRICS, estaba en la UNASUR ha quedado prácticamente muerta. El único lugar donde está a la Argentina es en el Mercosur, pero incluso en el Mercosur la Argentina actualmente no le está dando mucha importancia al Mercosur tampoco. La Argentina está como sola en el mundo y es muy peligroso en esta Segunda Guerra Fría estar solos en el mundo, porque es un mundo en guerra,
es un mundo con altísimas tensiones, es un mundo que en cualquier momento desata un conflicto, una guerra civil, una guerra internacional, mezclas de guerras civiles con guerras internacionales, crisis económicas, desestabilizaciones de países, divisiones de países. Quedarse solo en este mundo y en esta Segunda Guerra Fría es altamente riesgoso. ¿Con quién tenemos nosotros que, primero que todo, no quedarnos solos? Con Brasil. Obviamente, lo sabemos, creo que lo sabemos todos y todas. Hay una cosa interesante en Brasil. La Argentina y Brasil tienen una confrontación histórica, porque Brasil pertenecía a Portugal y la Argentina pertenecía a España. Y España y Portugal, que fueron las primeras dos potencias europeas en dividirse el mundo, literalmente se dividieron el mundo y trazaron una línea que se llamaba la línea de Tordesillas, y de un lado de la línea de Tordesillas para el este era el mundo era portugués, y del otro lado de la línea de Tordesillas para el oeste el mundo era español. Literal, aunque nos parezca increíble, se dividieron el mundo en dos. Así que África y Asia le correspondían a Portugal y América le correspondía a España. Pero la línea de Tordesillas pasa por Brasil, en realidad pasa exactamente por Uruguay y divide la Argentina de Brasil. Quiere decir que la Argentina estaba de un lado de esta división del mundo y Brasil estaba del otro lado de esta división del mundo. Tuvimos decenas de guerras con Brasil. La Argentina tuvo una relación pésima con Brasil durante muchísimos años. De hecho, hasta la época de Alfonsín, la principal hipótesis de guerra de la Argentina era Brasil, era entrar en guerra con Brasil, también Chile, pero la principal hipótesis de guerra era entrar en guerra con Brasil. Nosotros juntábamos mucho dinero para comprar tanques y comprar aviones para atacar a Brasil o para defendernos de Brasil si nos atacaba. Así fue durante casi 3 siglos. ¿Cuándo viene la democracia? Cuando se conquista la democracia de nuevo, Alfonsín, que sube en el 84, en el 85 también conquistan la democracia en Brasil, Sarney. Y Alfonsín y Sarney se ponen de acuerdo para hacer el Mercosur, para que no hubiera más hipótesis de guerra entre Argentina y Brasil. Y hoy esto que nos parece tan natural, que esta es una relación de hermandad con Brasil y de hermandad comercial con Brasil. Tenemos una asociación con Brasil muy importante, no solo con Brasil, por supuesto, también con Uruguay, también con Paraguay y también con Venezuela, pero el eje es ese acuerdo entre Argentina y Brasil que hicieron Sarney y Alfonsín, y yo creo que es uno de los mayores legados que dejaron esos dos presidentes a nuestras democracias y a las posibilidades que tienen nuestros países de ser actores en este mundo, por supuesto teniendo en cuenta la realidad de cada uno. Bueno, entonces, nuestro principal aliado, Julio Godio, de quien el Instituto del Mundo del Trabajo, que fue fundador del Instituto del Mundo del Trabajo y hoy lleva su nombre, Julio Godio decía que el primer círculo concéntrico de la Argentina tenía que ser Brasil. Y después había nuevos círculos concéntricos hacia Sudamérica y hacia Latinoamérica, que eran como círculos concéntricos de alianza. Entonces, para no quedarnos aislados, nuestro primer círculo concéntrico, nuestro primer socio, nuestra primera alianza es Brasil. Tiene que ser Brasil. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que Brasil es la mitad de América Latina. Es decir, la Argentina es grande territorialmente, pero no poblacionalmente. Brasil es muy grande poblacionalmente y muy grande territorialmente. Brasil es imprescindible en América Latina. Después estamos todos los países de habla hispana y algún país de habla francesa también y de habla inglesa. Esos países están todos divididos, así que ojo con Brasil. Brasil es principal en este tema. Para ir terminando esto, y ahora vamos a pasar a una comunicación con el presidente del instituto, para ir terminando esto. Este es un mundo para no ser ideológico, para no ser fanático. Este es un mundo
de tercera posición, en el sentido de no hay que casarse con uno ni con otro, acá no hay que optar, no es un país para optar entre buenos y malos, lindos y feos, blancos y negros, este no es un país variado, es un mundo variado. Por lo tanto, volvamos a una postura de Argentina pragmática, que pueda hacer alianzas con todos los países del mundo, con Estados Unidos y con Europa, por supuesto que también, y con China, y con Arabia Saudita, y con Sudáfrica, y con la India, y con Vietnam. Entonces, tengamos en cuenta eso, creo que esa es nuestra ubicación geopolítica, y de ahí viene, ahora vamos a hablar un poco con Rubén de eso, que tiene muchísima experiencia en materia de trabajo internacional, de ahí vienen también las posibilidades que tiene el trabajo en este mundo geopolítico de hoy. Así que ahora lo vamos a llamar a Rubén. Rubén está... ¿Ya está ahí? Ahí está, ya estamos con Rubén por ahí. Rubén, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Qué tal? Epa. Bueno, te presento, Rubén. Rubén es mi compañero que prácticamente hemos hecho la vida juntos, porque somos amigos desde la escuela primaria en Mar del Plata y hemos hecho la vida juntos y hemos trabajado en el mundo sindical juntos. Rubén es el secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Empleados de Comercio y tiene una amplísima experiencia en lo que es la ubicación del trabajo argentino en el mundo. Así que, Rubén, ¿qué te parece esto? No sé si estuviste escuchando. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo nos ubicamos como trabajadores argentinos, como trabajadoras argentinas? ¿Cómo nos ubicamos en este mundo de hoy? Mira, bueno, en primer lugar quiero saludarte efusivamente por esta iniciativa que hemos comenzado juntos. Lamentablemente es muy probable que, entre comillas, sea un poco accidentada porque yo estoy ejerciendo mi función de secretario internacional de la Federación y en este momento estoy recorriendo las filiales del interior del país. Les estoy hablando desde la hermosa ciudad de Reconquista, en el norte de Santa Fe. Vengo de estar con las filiales del Chaco. En fin, estoy cumpliendo funciones y estoy en una esquina de la ciudad de Reconquista, una hermosa ciudad, aquí en la provincia de Santa Fe. Muy contento de que podamos hacer este primer programa, de que te hayas hecho cargo de la conducción del mismo, habida cuenta de no poder estar yo presente. Bueno, de estos temas hablamos siempre con vos y tratamos incluso de transmitir nuestro pensamiento que compartimos en su casi totalidad. El análisis que vos hacés del mundo es el de un mundo muy complejo, con un enorme grado de incertidumbre, y yo creo que el propio movimiento sindical internacional y lo que se suele denominar el futuro del trabajo, que muchos decimos que ya es el presente del trabajo, lo vemos ambos con mucha preocupación. Estamos atravesando una transición epocal, con muchos cambios, muchas mutaciones, mucha incorporación de tecnología, con impactos diversos según los sectores y según las regiones, según los países, y hay una gran preocupación. Y yo creo que el movimiento sindical también está en un momento de transición. Hay importantísimos debates al interior del movimiento sindical internacional que tienen que ver con posicionamientos generales y con algunos posicionamientos más específicos, como es, por ejemplo, la posición frente a la guerra Ucrania-Rusia, la posición dentro del movimiento sindical en temas como la guerra entre Palestina e Israel. En fin, hay toda una... Mucha gente no sabe, negro, mucha gente no sabe del sindicalismo internacional. Hay un fuerte sindicalismo internacional del que vos sos bastante actor en eso. Sí. Bueno, el movimiento sindical internacional se organiza en forma bastante parecida a como se organiza un sindicalismo a nivel nacional. Es decir, hay una central obrera mundial que se llama Confederación Sindical Internacional, que agrupa a las centrales obreras de todos los países del mundo, o de la mayoría de los países del mundo, y luego hay unos 8 o 9 sindicatos de sector a nivel mundial que agrupan a los distintos sectores de la economía. Al sector servicios lo agrupa
un sindicato que se llama UNI, al sector de la madera y la construcción lo agrupa otro sindicato que se llama ICM, y así sucesivamente. Y este movimiento sindical, el movimiento sindical nosotros siempre decimos que nació internacional, porque fue una combinación del nacimiento del sindicalismo en Europa con también el florecimiento de las ideologías políticas en el registro de la izquierda, en términos generales, con lo cual había una gran compenetración entre el incipiente movimiento sindical y las distintas corrientes ideológicas de la izquierda. Por lo tanto, se habla de un movimiento sindical internacional, ¿no es cierto? Luego, lógicamente, se van produciendo reacomodamientos en los distintos sindicalismos y desarrollo en los distintos sindicalismos a nivel de cada país, y se van asentando las visiones más nacionales del movimiento sindical con las características de cada uno de los respectivos países. Se me pasó por alto explicar un poquito esto, pero sí, este movimiento sindical internacional hoy, a partir de los 90 fundamentalmente, es un movimiento sindical que recobra la intensidad internacional. No quiere decir que en los años anteriores a la globalización no hubiera actividad internacional de los sindicalismos nacionales, por ejemplo, pero no figuraba en la agenda sindical prioritaria. En realidad es a partir de la globalización donde el capital se globaliza en forma fenomenal, que el movimiento sindical se empieza a plantear a sí mismo una estrategia que le permitiera también desarrollar no solamente la actividad nacional, sino también una fuerte incidencia en el campo global, complementando la acción sindical en cada uno de los países. Y bueno, ahí empiezan a retomar con fuerza estos sindicatos que yo recién describí, los sindicatos sectoriales, y la Confederación Sindical Internacional que les mencioné es la confederación sindical donde se debaten los grandes temas de la política, los grandes temas de la economía mundial, la economía del trabajo, las cuestiones laborales específicas, pero en términos más políticos, más generales, ¿no? Sí, ahí hay un tema que siempre decís vos y compartimos, todo el tema del diálogo sur-sur en el sindicalismo, ¿no? Porque de algún modo los países más avanzados, el sindicalismo en los países más avanzados tiene un peso fuerte, lo cual está muy bien porque es esto que hablábamos de que esto no tiene que ser un mundo de opciones, de estos contra aquellos, de los de arriba contra los de abajo, los de la izquierda contra la derecha, es un mundo que tiene que ser de integración y de respeto a la diversidad. Pero de algún modo también ese mundo occidental aisló al sindicalismo del sur, ¿no? Vos siempre hablás de eso y las relaciones, bueno, tenés muchísima experiencia con Sí, este tema del diálogo sur-sur sí. sindical, ¿no? Sí, en realidad, obviamente, como decís vos, el sindicalismo moderno, para definirlo de alguna manera, el nacido al calor de la revolución industrial en el siglo, en los 1850, 1860, obviamente es un sindicalismo básicamente europeo, que luego se traslada y es un sindicalismo básicamente del norte, como decís vos. Yo creo que hay que ver la necesidad de la integración sindical, en el sentido de aceptar las distintas culturas sindicales que las hay y que son muchas y variadas y diversas. Hay un mundo sindical que se ha desarrollado mucho en América Latina, también lo hay y lo está viendo cada vez más en la región de Asia-Pacífico. Hay un sindicalismo interesante en algunas regiones de África que también es menester tener en cuenta. Es necesario que, a la par nosotros de respetar lo que ha significado y lo que significa el sindicalismo en Europa, por ejemplo, se tenga en cuenta estas realidades importantes, porque en última instancia son las zonas del planeta donde habita el 70% de la población del mundo. Por lo tanto, Claro. ignorar esas historias y esas culturas sindicales parecería no ser lo correcto si uno quiere tener una política de un sindicalismo internacional integrado, que respeta las distintas culturas, que las tiene en cuenta. Y bueno, sabemos lo difícil que es esto, ¿no es cierto? Pero nosotros, yo particularmente, representando al sindicalismo argentino,
y en la actualidad la Secretaría Internacional de la CGT bregamos por ese tipo de cuestiones permanentemente, ¿no? Y la incidencia en el G20 y en el Mercosur y en los distintos organismos internacionales, porque en todo esta construcción de un nuevo mundo, digamos mundial, un mundo mundial, eh, todos los debates que tengan que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y el sindicalismo a nivel internacional, es fundamental participar en el G20, es fundamental participar en el Mercosur, es fundamental participar. Habría que ver la participación tanto en el G7 como en los BRICS, ¿no es cierto?, de los sindicatos. Se sabe poco de eso. Sí, en general hay una tendencia, desde los 90, inclusive un poquito antes, pero particularmente desde los 90, cuando todavía no existía la Confederación Sindical Internacional, la vieja Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, el antecedente de la CSI, inició una política de participación activa en las distintas instancias de gobernanza global, tanto económica como política, con su participación, con la idea de que se decía, bueno, a ver, estas son las instituciones internacionales que existen, estos son los ámbitos en donde se discute y se decide la política y la economía, podemos disentir con las orientaciones de estos organismos, ahora, no hay otros, son los que están, son los que la política internacional se va dando para resolver los problemas internacionales y las grandes problemáticas económicas y de otra naturaleza, y ahí tenemos que estar sentados. Tal es así que cuando nace la Confederación Sindical Internacional, se abre la oficina de la CSI en Washington para hacerla auditar a las instituciones financieras internacionales. Claro, a eso también. Claro, eso es importantísimo. Claro, se empieza a darle prioridad, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio, porque en la globalización el comercio internacional es el motor de la globalización, entonces decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el organismo? La Organización Mundial de Comercio. Ahí tenemos que estar como movimiento sindical internacional cada vez que hay una reunión de los ministros de comercio del mundo. Está media muerta ahora, ¿no? Está media muerta. Claro, bueno, pero me refiero en aquel entonces, sí, claro. Que jugaba un rol importante, empezó a aparecer el movimiento sindical organizado internacionalmente para dar su voz, dar su pensamiento, e incluso trabajar el mecanismo del lobby, ¿no? Con los distintos países, con los países, me acuerdo de los enfrentamientos en los países industriales y los países productores, los países agrícolas, en fin, todo eso. Un rol muy importante del Secretariado de los Trabajadores en la OIT. La OIT pasó a tener un rol mucho más activo. Porque el mundo que viene va a ser un mundo en gran medida construido a partir de los lobbies, porque no hay votación mundial. Exactamente, por el momento no hay nada de eso. Claro, hay diplomacia y hay lobby. Y el lobby de las empresas es más fuerte que el lobby de los trabajadores. Y después vos lo mencionaste también, que la aparición de las instancias regionales, digamos, ¿no es cierto? ASEAN en el sudeste asiático, la Unión Africana en el África, los distintos procesos de integración en las Américas, nosotros particularmente el Mercosur, y claro, vos sabés muy bien, porque vos también te dedicas a esto, la CEPAL dijo que la economía de pospandemia iba a ser una economía de bloques. Bueno, hay que empezar, el movimiento sindical tiene que empezar a tomar nota de estos bloques, como lo hizo el sindicalismo europeo en 1973 cuando creó la Confederación Europea de Sindicatos, a los efectos de hacer frente a la Unión Europea desde el punto de vista laboral. Bueno, vos estuviste ahora en este viaje con el tema de las relaciones con Brasil, porque vos tenés una experiencia ahí de constituir sindicato argentino-brasilero o argentino-mercosureño, ¿no? Esa es la idea. Estamos trabajando en eso desde el año 2016. Tiene mucho que ver la presencia de sindicatos de frontera, en el caso del Mercosur, en donde la situación social y la situación laboral excede o está más allá de los promedios nacionales, en donde se dispara el trabajo informal, la desocupación, la trata, el trabajo infantil. Y hay entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina aproximadamente 250 sindicatos de frontera.
sindicatos que están o en la frontera o a no más de 50, 60 o 100 kilómetros de la frontera. Impresionante porque la integración se construye así también, que siempre lo decís también, eso. Claro, uno no puede estar pendiente para construir la integración regional de las características ideológicas de los gobiernos, que no dejan de ser importantes, pero no es la única forma de construir integración. Por lo menos esa es la experiencia que estamos haciendo nosotros, incluso con el sector empresario, en el caso del sector comercio, claro. Por ejemplo. Nosotros tenemos un diálogo con las cámaras de comercio de todos los países, hay un consejo de cámaras de comercio del Mercosur, es decir, son todos ámbitos a los que hay que dedicarle tiempo y espacio en las agendas de nuestras organizaciones sindicales. Sí, contá un poco el tema de Unicom, ¿cómo es? Bueno, nosotros en el año 2016, en el año 2015 empezamos a vincularnos mucho más con los sindicatos de Brasil, del sector comercio, estoy hablando específicamente, y con los sindicatos de Chile, de Paraguay y de Uruguay, y conformamos un foro regional. Y cuando consideramos que la cosa estaba mucho más madura, entonces lanzamos la Confederación de Sindicatos de Comercio del Mercosur en la ciudad de Encarnación, en Paraguay. Un sindicato mercosureño. Sí, un sindicato regional, cosa que es muy difícil, con pocos recursos. Los tamaños de los sindicatos y sus posibilidades de tener recursos es una cosa que a veces influye, no, a veces no influye. Pero bueno, lo estamos llevando, ya pasamos nuestro segundo congreso hace 2 años, y estamos trabajando los temas específicos de la integración regional, que los hay y que son muchos, y que es necesario que los gobiernos los tomen con la mayor fortaleza posible. Y mientras tanto nosotros trabajar los temas en el campo, ¿no? Es decir, trabajar los temas en frontera, trabajar los temas en las instituciones sociolaborales del Mercosur, que también las hay y que producen mucha normativa mercosureña. Claro, todo esto, estamos todos muy ensimismados en nuestras realidades nacionales, pero es necesario pegar un saltito cualitativo a este tema regional porque tiene que ver con lo que vos dijiste al principio. Los bloques regionales tienen mucha más potencialidad para incidir en la economía global que los países solos. Claro, nosotros solemos decir que ni Brasil ni Argentina salen solos de la pobreza y de la exclusión, porque no es posible. No tenemos una capacidad económica suficiente como para incidir en el mercado y hacer que ese mercado mundial nos permita negociar en condiciones distintas a las que estamos acostumbrados a negociar. Claro. Unidos podemos hacer mucho más. Esa es un poco la idea, ¿no? Y está el tema también de que, retomando un poco lo que estábamos recién dando vueltas alrededor, que es la integración entre trabajadores y trabajadoras de distintos países, de algún modo complementa e incluso consolida los vaivenes que pueden tener la integración puramente política, porque hoy viene un partido político y toma una actitud, y mañana viene otro partido político y toma otra actitud. Entonces, los vaivenes del Mercosur o los vaivenes de quien sea, dependen mucho a veces de los partidos políticos. Pero cuando hay integración de los sindicatos, cuando hay de distintos países, o de los comerciantes o de los industriales de distintos países, eso le da una continuidad y una institucionalidad a la integración que la política sola no le puede dar, precisamente por los vaivenes. Sí, porque además tiene mucho que ver también con las características de los mercados regionales. O sea, vos tenés empresarios en Argentina de los distintos sectores, no te hablo ya del sector comercio, que el mercado interno regional o el mercado regional les conviene desde el punto de vista de su capacidad productiva, claro, y de su capacidad de comercialización. Claro. No todos los empresarios de las distintas ramas están pensando en exportar a China o en exportar al sudeste asiático o en exportar materia prima y vivir permanentemente en la primarización de la economía. Vos fíjate que en América Latina estamos hablando de 300 y pico de millones en América Latina, perdón, en el Mercosur estamos hablando de cerca de 330 millones de habitantes que consumen productos con valor agregado. Claro. Y valor agregado es empleo.
Que Entonces, acá principalmente te diría yo, porque los chinos, los europeos, claro, los norteamericanos nos compran productos primarios, muy poca mano de obra y muy poco valor agregado. exactamente. Entonces a nosotros nos conviene, obviamente, diversificar nuestra economía para poder avanzar en un proceso de integración agroindustrial, porque el agro es un potente elemento de nuestras economías, pero al mismo tiempo tenemos que tratar de avanzar hacia industrializaciones. Y si podemos avanzar en industrialización con economías complementarias y no y no competitivas en nuestra región, mucho mejor. Acá es necesario crear foros de complementariedad con Brasil, foros de complementariedad con Uruguay, foros de complementariedad con economías que obviamente tienen sus características particulares, pero también que tenemos mucho en común. Y además somos complementarios, nosotros somos complementarios de la economía brasilera y viceversa. Y Entonces, tratar de no politizarlo, porque me parece y no que politizarlo, no, exactamente. en los últimos años se ha Exactamente. visto mucho eso, esa cosa de que viene un gobierno y te dice, no, yo estoy en contra del Mercosur. Y Sí, y no politizan solamente, políticas de largo plazo, ¿viste? claro, y no solamente eso, que al momento de sentarse a la mesa de acción política, llamémosle de esa manera, a veces priman más la competencia política que la integración real. Claro, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que tenés ahí? Ahí lo que tenés fundamentalmente es que gobiernos que nosotros consideraríamos amigables de la integración regional, progresistas, para llamarlo de otra manera, no han hecho por la integración mucho más de lo que nosotros hubiéramos querido, que las poblaciones hubieran querido. Es decir, han tenido una actitud, etcétera, está bien, pero sí, no es casual. Mira, Lula está, en este momento Brasil está presidiendo el G20. Lula acaba de lanzar una campaña mundial contra el hambre. No es casual que Lula lance una campaña mundial contra el Sí, hambre. cierto. ¿Qué está diciendo ahí? Es un mensaje. Brasil no sale solo. ¿Entendés? Entonces, me parece que estos mensajes y nuestra posibilidad en la teoría de los círculos concéntricos que vos decís es Brasil, que dicho sea de paso es nuestro principal socio comercial. De manera tal de que me parece a mí que se debería ser una estrategia del movimiento sindical argentino en su conjunto. Lo es, en este caso particular, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio, pero debería serlo también del conjunto. Yo sé de muchos sindicatos argentinos que tienen, obviamente, diálogos y trabajan con sus pares de América Latina, lo cual está muy bien, Sí, y la hay que seguir Argentina, haciéndolo. el sindicalismo argentino tiene un rol sindical internacional importantísimo, ¿no? Y después los sindicatos globales, que ahí está el tema de cultural, ¿no? Los sindicatos globales, vos fíjate, los sindicatos globales priorizan la Unión Europea. Sin embargo, al momento de analizar y promover una acción política subregional en otras partes del planeta, no tienen la misma potencia que tienen a la hora de evaluar la cuestión de la Unión Europea. ¿Entendés? Sí. Entonces, acá lo que hace falta es que también los sindicatos globales, en el caso de Uniamérica, que es el sindicato global del sector servicios, nosotros tenemos una gran colaboración de la oficina de Uniamérica con Unicom, con la Confederación de Comercio del Mercosur, pero esto debería ser una cosa de todos los sindicatos globales con las respectivas regiones. ¿Por qué? Y porque los sindicatos globales tienen una agenda que tiene mucho que ver con las multinacionales. Sí, es ¿Correcto? verdad. Y al tener una agenda, que está bien que así sea, con las multinacionales, a veces los recursos y el personal del sindicato global no alcanzan para tomar la impronta de la integración, porque la integración tiene sus propios temas. Entonces, acá hemos logrado encontrar un equilibrio muy interesante entre la organización, en el caso de comercio, regional y en América, que me parece que es un ejemplo y me parece que debería ser un UNI, ejemplo que para es el resto de los sindicatos globales. el sindicato de De comercio y servicios servicios a de nivel toda global. América. Y a nivel Exacto, mundial, exacto, UNI solo. exacto. Pero es muy importante este tema de la integración. Creo que nosotros en los programas, Pepe, le vamos a dedicar bastante tiempo a este tema también. Y le vamos a dedicar algún En los- programa puntual, sí, a la sí, yo creo que Mercosur, sí. Yo creo que es integración, explicación. sí, Sí, yo creo que sí. tiene mucho que Es un ver tema con muy el trabajo, importante. por eso, viste, le ponemos geopolítica y trabajo. Tiene mucho que ver con el Sí, señor. trabajo, Sí. porque, Sí. finalmente
aisladamente no vas a conseguir trabajo, el de trabajo se te va a limitar. Vamos a ir cerrando, Rubén. Perfecto. Así que, bueno, felicitaciones por este primer programa. Bueno, primer programa, Geopolítica y Trabajo. Así que bueno, el miércoles que viene volvemos a tomar el tema. Por ahí tomamos el tema de integración, me parece interesante. Bueno, un saludo a todos los oyentes y a quienes nos están mirando y me están escuchando, y un gran abrazo a vos, Pepe, y gracias. Bueno, un abrazo, negro, saludos a los compañeros y compañeras de por allá, y ya vamos cerrando este programa. El miércoles que viene, de nuevo, a las 4 de la tarde, Geopolítica y Trabajo, del Instituto del Mundo del Trabajo.